Siendo objetivo, considero que yo soy mucho más fuerte que tú, pero es que a All Might solo le interesas tú, ¿no es así? Te derrotaré, Midoriya. Y también a ti, Son Goku. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de lastimar a alguien con tu increíble poder? Ya no tengas miedo, Goku-kun, puedes aprender a controlarlo. Pero no lo escondas más. Y pase lo que pase, yo estaré a tu lado. Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. La voz amplificada de Present Mic estalló en los altavoces del estadio, arrastrando consigo una ola de euforia colectiva. Esto es increíble. Damas y caballeros, por primera vez en la historia del Festival Deportivo de la UA, tenemos un cuádruple empate. Entre el polvo que aún se elevaba de la pista, Bakugou Katsuki se incorporó con un gruñido, el rostro cubierto de tierra y un par de chichones que adornaban su cabeza. Su expresión era un retrato perfecto de la furia contenida. ¿Qué demonios acabas de hacer, Deku? Rugió, apuntando su mirada asesina hacia Midoriya mientras el humo salía de sus manos por pura frustración. Midoriya apenas pudo responder. Su voz temblaba tanto como sus piernas. Lo siento, Kacchan. Pero es que ustedes son demasiado rápidos, no podía alcanzarlos a pie. Tuve que improvisar. Detrás de ellos, mientras Bakugou seguía despotricando, Todoroki se levantó con calma, quitándose el polvo de los hombros. Su mirada, fría y calculadora, se desvió hacia el Saiyajin que también empezaba a ponerse de pie, mientras su compañera Ochako Uraraka se aproximaba a su compañero ruso con paso apresurado. En la mente de Todoroki, un pensamiento lo atravesó con fuerza. ¿Avanzó toda esa distancia en cuestión de segundos? La sorpresa no era algo que mostrara a menudo, pero en ese momento, una sombra de curiosidad se mezcló con su molestia. Goku-kun, ¿estás bien?, preguntó la joven pelicastaña entre risas, aunque en su voz se notaba un tono de genuina preocupación. Eso fue muy gracioso. ¿Por qué te descuidaste así? Goku se rascó la nuca, dejando escapar una pequeña risa nerviosa. Supongo que eso me pasa por confiarme, Uraraka-san. Aún así, fue increíble, respondió ella, con una mezcla de admiración y sorpresa. No sabía que podías impulsarte a esa velocidad, llegaste en segundos al primer lugar. Si no te hubieras detenido a presumir, hubieras ganado. El Saiyajin soltó un suspiro resignado, con una gota de sudor bajándole por la sien. Ya sé, dijo con una sonrisa torcida, entre avergonzado y divertido. Uraraka se cruzó de brazos, aunque su sonrisa delataba que no estaba molesta. Además, no tenías que hacer eso, añadió de repente, bajando un poco la voz. ¿Hacer qué?, preguntó Goku, ladeando la cabeza con curiosidad. Ella apartó la mirada, algo ruborizada. No tenías por qué llevarme contigo. Goku se encogió de hombros, su tono natural, simple, sin pretensiones. Bueno, dada la velocidad que llevabas y tu habilidad, pensé que quedarías entre los primeros 10 lugares, explicó con total naturalidad. Así que, si no te hubieras detenido a hablar conmigo, habrías quedado más o menos ahí. Sonrió suavemente. No me gustaría que perdieras la carrera por mi culpa, ¿sabes? Uraraka lo miró en silencio, sorprendida. Por cierto, gracias por eso, Uraraka-san, dijo cambiando un poco su tono de voz. Uraraka, al mirar la seriedad del agradecimiento de su compañero, no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Ah, no es nada, Goku-kun, lo que sea por ayudar a un buen amigo. Uraraka-san, dijo el Saiyajin con un tono firme, aunque tranquilo. El cuerpo de la pelicastaña se tensó ligeramente, al escuchar a su compañero así, y de manera casi instintiva, miró a los ojos del joven ruso perdiéndose en la seriedad y profundidad de los mismos. ¿Hablo en serio, Uraraka-san? Gracias. El corazón de la joven heroína comenzó a latir con fuerza, no entendía por qué, pero cuando miraba a los ojos de su compañero sentía una extraña sensación en el estómago que subía a su pecho, hipnotizante pero centrada, alarmante pero relajada, y a la vez, extrañamente pacífica y sobre todo, inexplicablemente adictiva. Goku-kun, yo. En ese momento y repentinamente, la voz amplificada de Present Mic volvió a dominar el estadio, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran al instante. Y ahora, damas y caballeros, es momento de anunciar los resultados finales de la carrera de obstáculos.
El bullicio se transformó en expectación. Todos los estudiantes se giraron hacia la gran pantalla donde los nombres comenzaban a aparecer uno tras otro. En los primeros lugares, 4 nombres brillaban con la misma puntuación: Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, Bakugo Ukatsuki y Son Goku. Un cuádruple empate histórico, gritó Present Mic con entusiasmo. Nunca antes visto en el festival deportivo. El público estalló en aplausos, mientras los 4 mencionados intercambiaban miradas muy distintas entre sí: orgullo, tensión, curiosidad, y una leve incomodidad. Tras un breve momento, el estruendo del micrófono cambió de tono. Una nueva voz resonó en el estadio, más firme, más provocadora. Midnight avanzó al centro de la arena, su presencia imponiéndose al instante. Muy bien, pequeños y adorables héroes, dijo con una sonrisa enigmática. Es hora del segundo evento del festival. El público contuvo la respiración, mientras la gigantesca pantalla anunciaba el siguiente juego. Este año el segundo evento será Captura la bandera. Un murmullo recorrió las gradas y los pasillos. Midnight alzó la mano, pidiendo silencio, mientras su tono se volvía más juguetón. Pero esta vez haremos las cosas un poco diferentes. Dado el resultado inusual de la carrera, tendremos una variante especial. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, atentos. Las reglas de juego son las siguientes, escuchen con atención porque no lo repetiremos. Los últimos 45 finalistas de la carrera de obstáculos formarán equipos de 4 personas, y cada miembro del equipo llevará una bandera con el puntaje derivado del lugar que obtuvieron en el evento anterior. Esto quiere decir que el lugar 45 tendrá un valor mínimo, mientras que las banderas de los 4 ganadores, explicó, señalando a Goku, Bakugou, Todoroki y Midoriya, serán las que otorguen la mayor cantidad de puntos. El silencio duró solo un instante, antes de que una oleada de murmullos llenara el aire. Todos los presentes giraron la mirada hacia los 4. Sus rostros se endurecieron. Sus sonrisas se borraron. Goku, Bakugou, Deku y Todoroki lo sintieron al mismo tiempo. Una presión abrumadora, como si decenas de depredadores acabaran de fijar su objetivo. Y no solo eso, jóvenes, continuó Midnight con una sonrisa traviesa. Los 4 deberán formar equipo para defenderse, mientras todos los demás equipos se concentrarán en ustedes. Un silencio pesado cayó sobre la arena. Los estudiantes del resto de cursos intercambiaron miradas, midiendo fuerzas, planeando. Pueden utilizar sus dones para obtener la mayor cantidad de banderas posibles y al mismo tiempo proteger las suyas propias. Goku miró a su alrededor, percibiendo la energía de todos los presentes. No eran villanos, pero en ese momento, se sentían igual de amenazantes. El verdadero juego apenas comenzaba. Así que más vale que se preparen, jóvenes. Concluyó Midnight, con una sonrisa peligrosa y la voz resonando en cada rincón del estadio. Unos minutos después, en una de las zonas de preparación, la escena era completamente distinta al bullicio anterior. Todoroki, Midoriya y Goku se encontraban reunidos, de pie, bajo la sombra de una de las torres de observación. Ninguno parecía demasiado feliz con la idea, pero sabían que no tenían alternativa. Debían formar equipo. A unos metros, Bakugo cruzó los brazos y resopló con fastidio, su expresión mezcla de orgullo herido y pura rebeldía. Ni crean que voy a hacer equipo con ustedes, inútiles. Gruñó, desviando la mirada con desdén. No los necesito. Yo jugaré solo. Todoroki suspiró con evidente molestia, sin molestarse en ocultarlo. No tienes elección, Bakugo. Respondió con voz fría. Esas son las indicaciones que ya nos dieron. No podemos objetar. El silencio se extendió unos segundos entre ellos, roto apenas por el murmullo distante del público y el silbido del viento sobre la pista. Goku, que observaba la situación con la serenidad de quien no se deja arrastrar por las tensiones ajenas, habló con su tono tranquilo habitual. Bueno, Midoriya, ¿por qué no empezamos a pensar en qué podemos hacer? El joven héroe levantó la cabeza, sorprendido por la naturalidad del Saiyajin. Tú eres bueno ideando planes y estrategias basándote en las habilidades de cada persona, ¿no es así? Dijo con un tono tranquilo, desconcertantemente amable para el joven peliverde. Casi de inmediato, sus ojos se encendieron con ese brillo analítico que lo caracterizaba. Dadas las habilidades de Todoroki, Kacchan y tú, Goku-san, tenemos una ventaja bastante considerable sobre el resto.
murmuró entre dientes, mientras sus dedos se posaban sobre su barbilla, como si trazara un plan invisible en el aire. Sin embargo, continuó Midoriya, casi para sí mismo, la enorme cantidad de estudiantes que vendrán sobre nosotros reduce gran parte de esa ventaja, será cuestión de cómo coordinemos la defensa y el ataque, reflejos, alcance. Goku parpadeó, desconcertado, con una sonrisa incómoda. Sí, claro, eso suena bien, murmuró sin entender del todo. Todoroki, que lo observaba de reojo, soltó una breve exhalación antes de decir, sin mirarlo directamente. Así es él. El Saiyajin simplemente sonrió, con esa calma que parecía desentonar con la tensión del momento. Un par de minutos después, el aire estaba cargado de tensión. En una esquina de la arena, Todoroki, Goku y Midoriya afinaban los últimos detalles de una estrategia improvisada, aunque Todoroki mantenía una expresión de molestia evidente. En poco tiempo, los equipos estuvieron listos. 4 personas por grupo, todos ellos los sobrevivientes de la carrera de obstáculos. Las banderas brillaban en la cintura de cada competidor, ondeando suavemente con el viento. El rugido del público comenzó a desvanecerse, hasta que solo quedó un silencio expectante. Midnight levantó su látigo y sonrió con picardía. Comiencen. Gritó con voz clara y firme. El estadio estalló. Una marea de estudiantes se lanzó de inmediato hacia los 4 objetivos principales. Bakugo, Todoroki, Midoriya y Goku. Era como ver a un enjambre atacar a una presa. En un instante, los 4 se vieron obligados a reaccionar. La arena se transformó en un torbellino de energía, gritos y polvo. Bakugo avanzó entre explosiones, abriendo camino con ráfagas brutales que hacían retroceder a cualquiera que se acercara demasiado. Todoroki, por su parte, levantaba muros de hielo con precisión quirúrgica, protegiendo sus banderas mientras arrebataba a otras con rápidos movimientos. Midoriya luchaba por mantenerse a flote en medio del caos. Aún sin poder usar libremente el One for All, cada esquiva y bloqueo era un acto de pura voluntad. Sus reflejos eran buenos, pero la presión era abrumadora, pero él continuaba apenas, empujado por su determinación. Y entre todo aquel caos, Son Goku se movía con una naturalidad que parecía irreal. Saltaba sobre los hombros y cabezas de los estudiantes, deslizándose como si flotara, esquivando golpes y manos que intentaban arrebatarle las banderas de la cintura. Su velocidad era tal que apenas podía seguirse con la vista. Cada vez que un estudiante intentaba acercarse, Goku giraba sobre sí mismo, desviando ataques con precisión o arrebatando una bandera en un solo movimiento. Su cuerpo se movía como el de un experto en danza de guerra, fluido, impredecible, casi divertido. Como lo imaginé, pensó Midoriya, esquivando por poco un golpe que rozó su hombro. La mayoría de los equipos nos están tomando como un objetivo claro. Nuestra única oportunidad es seguir el plan, solo espero que funcione, y entonces, con el sudor resbalando por su frente y el corazón acelerado, Midoriya dirigió la mirada hacia Todoroki, que seguía avanzando con calma entre el caos. Con una inhalación profunda, Midoriya gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Todoroki, ahora. El joven de cabello bicolor alzó una ceja, visiblemente fastidiado, pero obedeció. Más vale que esto funcione, Midoriya. Murmuró en voz baja, apenas audible entre el estruendo. De pronto, su pie se plantó con firmeza en el suelo. El aire se volvió gélido en cuestión de segundos. Una ola de hielo comenzó a extenderse desde su posición, propagándose como un torrente congelado que cubrió gran parte de la arena. Los estudiantes que corrían en tierra firme apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Quedaron atrapados en cuestión de segundos, inmovilizados por la capa de escarcha que subía por sus piernas. Midoriya y Goku saltaron justo a tiempo, elevándose por encima del hielo que se expandía. Bakugo, por su parte, ya se mantenía en el aire, impulsado por sus explosiones, con un rugido de fastidio notable. En cuestión de instantes, una red de paredes congeladas se alzó alrededor de ellos, torciéndose, dividiéndose, formando un auténtico laberinto de hielo. Desde las gradas, el entusiasmo estalló. ¿Qué es esto?, gritó Present Mike, con su voz resonando por todo el estadio. ¡Increíble! Los chicos están usando el terreno a su favor. Un movimiento brillante, señoras y señores. El público rugía. La escena parecía sacada de una película. Un campo de batalla cubierto de hielo, con caminos enmarañados y trampas naturales en cada esquina. Entre los muros de hielo, el caos se apoderó del estadio.
Una enorme cantidad de estudiantes, confundidos por lo que acababa de ocurrir, comenzó a entrar en pánico. En cuestión de segundos, habían pasado de ser los cazadores a convertirse en presas atrapadas dentro del laberinto helado de Todoroki. El plan de Midoriya había funcionado a la perfección. Entre el resplandor del hielo y los gritos de confusión, Son Goku se movía con una velocidad imposible de seguir a simple vista. Saltaba de un muro a otro, impulsándose en las paredes gélidas que Todoroki había creado, como si todo el escenario fuese una extensión de su propio cuerpo. Los estudiantes, con los pies congelados o atrapados en el hielo, apenas podían levantar los brazos antes de sentir un ligero golpe de viento y notar que sus banderas habían desaparecido. El joven Saiyajin se deslizaba entre ellos con agilidad sobrehumana, arrebatándoles las banderas una tras otra, en una danza tan veloz que sus movimientos parecían destellos blanquecinos entre el azul del hielo. Algunos lo miraban con frustración, otros con puro asombro, mientras Goku solo sonreía, divertido pero sin arrogancia, disfrutando del desafío. En cuestión de segundos, llevaba más de 20 banderas sujetas en su cinturón, mientras que la suya propia seguía intacta. Mientras tanto, Midoriya avanzaba con dificultad sobre el suelo resbaladizo, haciendo equilibrio con los brazos extendidos. Sin poder usar correctamente su One for All, cada paso era una lucha. Pero su mirada no mostraba frustración, sino determinación. Todo marcha según el plan, solo un poco más, susurró para sí, observando a sus compañeros dominar el campo. A unos metros de distancia, Todoroki se movía con una serenidad casi inquietante. Su respiración era lenta, su mirada firme. Cada estudiante que lograba liberarse era inmediatamente recubierto por una nueva capa de hielo que subía por su cuerpo, dejándolo inmóvil salvo por la cintura. El joven bicolor se desplazaba con calma entre ellos, controlando el flujo de la batalla como si estuviera tocando un instrumento afinado con precisión. Nadie podía usar su quirk adecuadamente dentro de su territorio congelado, y los pocos que lo intentaban eran neutralizados en cuestión de segundos. En el aire, Bakugo rugía de satisfacción, lanzando explosiones que lo mantenían en movimiento constante. Saltaba de muro en muro, aprovechando su impulso para arrebatar banderas con furia y velocidad, dejando tras de sí una estela de humo y chispas incandescentes. Su cinturón brillaba con el color de múltiples banderas obtenidas por pura fuerza y agresividad. El marcador en las pantallas se disparó. El equipo de Todoroki, Midoriya, Bakugo y Son Goku estaba retomando la delantera, dominando a casi todos los demás grupos. Desde las gradas, el público estalló en aplausos y vítores. Las cámaras enfocaban a los cuatro desde distintos ángulos. Goku saltando entre los muros, Bakugo arrasando con todo a su paso, Todoroki imponiendo un control gélido absoluto, y Midoriya intentaba mantenerse de pie en el estrecho laberinto. De pronto, la euforía del estadio comenzó a desvanecerse. La voz de Present Mike, que segundos antes retumbaba llena de emoción, se tornó dubitativa. Esperen. ¿Cómo puede ser esto posible?, exclamó con sorpresa. Las pantallas del estadio cambiaron de inmediato, mostrando los puntajes de los equipos. Los números comenzaron a descender con rapidez en una columna específica. A excepción del equipo principal, los demás integrantes de la clase 1A están perdiendo puntos a una velocidad increíble, anunció, casi incrédulo. Las cámaras se desplazaron entre los rostros agotados y confundidos de los jóvenes héroes. Mina Ashido, Momoya Oyorozu, Tenya Iida, Uraraka, Kaminari, Kirishima, Mineta, Tsuyu. Uno a uno, sus marcadores caían. Sus cinturones, que antes lucían coloridos con múltiples banderas, ahora estaban casi vacíos. Esto es inaudito, gritó Present Mike. En la carrera de obstáculos dominaron con claridad. ¿Qué está ocurriendo ahora?, el público murmuró, confundido. Y de la nada, Meito Monoma, el rubio de sonrisa soberbia, habló en voz alta. Su voz resonó con un tono arrogante, pero perfectamente medido. ¿En verdad creyeron que la clase 1A era la única con potencial?, dijo, cruzando los brazos con fingida calma. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. A ver si dejan de ser tan presumidos y empiezan a mirar quiénes son sus verdaderos oponentes. El comentario cayó como un golpe seco en medio del silencio. Todoroki, aún sobre el terreno congelado, levantó la vista, encontrándose cara a cara con uno de los equipos dominantes del juego.
Los 4 estudiantes de la clase 1B se posicionaron frente a Todoroki, formando una línea sólida. Monoma Neito, Itsuka Kendo, Tetsu y Setsuna Tokage. Sus miradas eran filosas, seguras, cargadas de una confianza peligrosa. Cada uno llevaba una cantidad impresionante de banderas en la cintura. La expresión de Todoroki permaneció estoica, pero un leve destello de molestia cruzó su mirada. El vapor de su respiración se mezclaba con el aire helado que lo rodeaba, y por un instante, la atmósfera entre ambos equipos pareció cargarse de electricidad. El aire helado que rodeaba a Todoroki crujió bajo sus pies. El contraste entre su serenidad gélida y la agresividad del equipo contrario creaba una tensión casi palpable. Fue entonces cuando Midoriya llegó corriendo, o más bien, resbalando torpemente sobre el hielo, deteniéndose justo detrás de Todoroki con un sonido ridículo. ¡Uk! Gruñó, intentando mantener el equilibrio mientras su respiración se entrecortaba. Sus ojos se abrieron al ver la situación. ¿Y ahora qué haremos? La clase 1B está comenzando a sobresalir, incluso han superado a varios de nuestros compañeros, pensó con preocupación. Todoroki podría inmovilizarlos él solo, pero eso sería subestimarlos. No son rivales comunes, a estas alturas ya deben tener algún plan para contrarrestarlo. Entonces, la voz fría de Todoroki lo interrumpió. Midoriya, dijo sin apartar la vista del frente. Sal de aquí. Yo detendré a estos tontos. Pero, Todoroki, eso no es. Intentó replicar Deku, alarmado. No tuvo tiempo de terminar. El pie de Todoroki se hundió con fuerza en el hielo, y de inmediato una oleada de picos helados se disparó hacia el equipo contrario, rugiendo como una tormenta blanca. Pero en un instante, el ataque fue destrozado. Un brazo metálico, grueso y brillante, atravesó el hielo con un golpe brutal, pulverizándolo en una lluvia de fragmentos. Ya deja de creerte tanto, gruñó Tetsu con furia en los ojos. Que seas el hijo del héroe número 2 no te hace superior a nosotros. Su segundo brazo metálico se abalanzó hacia el rostro de Todoroki. El joven apenas logró esquivarlo, el aire cortando su mejilla con la fuerza del impacto. Y antes de que pudiera contraatacar, Monoma fue lanzado hacia él con una potencia descomunal. Itsuka, con sus enormes manos ampliadas por su quirk, lo había impulsado como si fuera un proyectil humano. Monoma cayó sobre Todoroki con precisión, intentando inmovilizarlo por completo. Te tengo. Gritó con satisfacción. Pero un destello helado recorrió el suelo. Una ráfaga de hielo surgió de los pies de Todoroki, liberándose en un solo movimiento y empujando a Monoma lejos con una explosión gélida. Todoroki se reincorporó, el vapor brotando de su aliento, y lanzó una nueva oleada de hielo hacia su enemigo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una segunda muralla de hielo, más densa y afilada, se alzó de repente, bloqueando su propio ataque. Los ojos de Todoroki se abrieron con sorpresa. Del otro lado del muro, Monoma sonreía con descaro. ¿Sorprendido?, dijo con tono triunfante. ¿Acaso creíste que no aprovecharía la oportunidad de copiar tu poder? Todoroki y Midoriya se tensaron al mismo tiempo. Lo sabía, pensó Midoriya para sí mismo, sabían que no tendrían oportunidad contra Todoroki, así que usaron una distracción para acercar a ese chico rubio a Todoroki, y así poder copiar su poder para combatir fuego con fuego. O en este caso, hielo. La tensión aumentó al instante. Todoroki ahora estaba frente a 3 enemigos que atacaban en sincronía. Tetsu, Kendo y Monoma, usando su propio hielo contra él. Mientras tanto, Setsuna Tokage se deslizaba entre los fragmentos helados, su cuerpo desarmándose y rearmándose con agilidad inhumana. Vamos, Midoriya. Muévete. Dijo con tono juguetón, lanzando una de sus partes hacia él como distracción. Midoriya se echó hacia atrás, casi cayendo, sin poder pensar con claridad. Su respiración se aceleró. Estaba completamente fuera de ritmo. Esto es malo, muy malo. Murmuró, intentando esquivar mientras el caos crecía a su alrededor. Desde lo alto, Bakugo ni siquiera volteaba a mirar. Estaba demasiado ocupado robando banderas por su cuenta, ignorando completamente a su equipo. Y Son Goku no se veía por ningún lado. Ni un rastro, ni una sombra. La batalla había dejado de ser un simple juego. Ahora era pura estrategia, fuerza, y supervivencia. Mientras tanto, en otro punto del laberinto, Goku se encontraba completamente rodeado. A su alrededor se reunían varios estudiantes de distintas clases. Algunos de la clase 1B, otros de otras clases.
Pero, sorprendentemente, la mayoría eran de la clase 1A. En un giro inesperado, varios equipos se habían aliado temporalmente con un solo objetivo: arrebatarle las banderas al Saiyajin. Lo siento, Goku, gritó Kirishima, avanzando con determinación. Pero siempre quise enfrentarme a ti. En los entrenamientos de la escuela nunca coincidimos, así que esta es mi oportunidad de medir mi dureza contra la tuya. El pelirrojo endureció su cuerpo en roca viva y se lanzó hacia él con fuerza bruta. Goku apenas movió los pies. Con un simple salto lateral, esquivó el ataque, dejando que Kirishima se estrellara contra el hielo. Antes de que aterrizara, una lengua viscosa lo atrapó al vuelo. Suyu Asui lo había sujetado, envolviéndolo con firmeza. Lo siento, Goku-san, dijo con voz tranquila, aunque algo apenada. Pero tu bandera vale mucho, ¿sabes? Y nosotros, ya no tenemos ninguna. Añadió con un tono entre triste y decidido. Detrás de ella, el aire comenzó a vibrar. Kaminari cargaba electricidad, el zumbido chispeante iluminando el rostro del Saiyajin. Espero me disculpes por esto, amigo, te prometo que te lo compensaré comprándote algo de comer después. Gritó mientras su carga eléctrica llegaba a su máximo punto. Por un instante, Goku permaneció quieto. Parecía que no sabía qué hacer, pero su expresión serena no mostraba nerviosismo, sino diversión contenida. Bueno, si insisten tanto, murmuró. De repente, tensó los músculos y tiró suavemente de la lengua de Tsuyu, impulsándola con un giro limpio. Su cuerpo salió disparado, no con violencia, pero con la fuerza justa, directo hacia Kirishima y Kaminari, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. ¿Qué? Los tres chocaron, rodando entre chispazos y hielo. Goku aterrizó con elegancia, el cabello agitándose con la brisa helada. Pero no tuvo descanso. Momo Yaoyorozu avanzó desde un costado, su rostro decidido, sosteniendo una lanza metálica recién creada. Lo siento, Son Goku, gritó al cargar contra él. Goku bloqueó el golpe con un solo brazo, deteniendo el filo a centímetros de su rostro. Su mirada era tranquila. Con una patada controlada, empujó a Momo hacia atrás, haciéndola chocar suavemente contra una de las paredes de hielo de Todoroki. La joven gimió, más por sorpresa que por dolor. ¿Cómo puede moverse así sin usar ningún quirk?, susurró, asombrada. Pero los demás no le dieron tiempo. Una docena de estudiantes más se abalanzaron sobre el Saiyajin, una marea de energía y colores. Goku suspiró. Su cuerpo se movió casi solo, esquivando, girando, saltando entre ellos con fluidez perfecta, como si bailara entre ataques. Cada movimiento era medido, limpio, sin un gramo de crueldad. Aún así, todos caían o perdían sus banderas ante él. De pronto, una sombra cubrió el suelo. Un rugido profundo resonó desde el aire. Dark Shadow, gritó Tokoyami, mientras su criatura de oscuridad envolvía a Goku como un enorme capullo negro. El Saiyajin quedó atrapado entre tentáculos sombríos que lo rodearon con fuerza. Lo siento, Son Goku, dijo Tokoyami con voz firme. Pero como dijo Tsuyu, tu bandera vale demasiado. Y después de la tuya, iremos por las de tus compañeros. La oscuridad se cerró por completo, tragándolo. Desde lo alto de uno de los muros de hielo, Uraraka observaba la escena. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa, disgusto, y algo que ella misma no entendía. Debería ir a ayudarlo, pensó para sí misma. ¿A quién engaño? No puedo hacer eso, ni siquiera es parte de mi equipo. Pero, en este momento todos están contra él, ¿por qué me molesta tanto? Es solo una competencia, ¿verdad? Entonces también debería ir a intentar quitarle la bandera. No puedo hacerle eso a mi Goku-kun. Mi Goku-kun. Sus ojos se abrieron al instante. ¿Qué acabo de decir? No. Debo concentrarme. Debo ir por su bandera. Se escondió tras el muro, cubriéndose la cara mientras se regañaba mentalmente. No importa si es de mi Goku-kun, digo de Goku-kun. De Son Goku. Ya basta, Ochako, esta es una competencia, y en este momento mi deber es contribuir con mi equipo. Se dijo a sí misma de manera casi decidida. Mientras tanto, con Son Goku, antes de que el capullo de oscuridad se cerrara por completo, Son Goku alzó la vista. Entre los destellos oscuros del Dark Shadow, alcanzó a distinguir una de las enormes pantallas suspendidas sobre el estadio. Allí, en una esquina, la cámara mostraba el caos donde Todoroki y Midoriya resistían con dificultad frente a la clase 1B. Por un instante, su expresión cambió.
Dejó de sonreír. El brillo de sus ojos negros se tornó serio, determinado. Y entonces, el capullo se cerró completamente. Tokoyami avanzó con calma, su sombra viva rodeando el cuerpo del Saiyajin. No servirá de nada resistirte, Son Goku, dijo con voz firme. Dark Shadow es más rápido y fuerte de lo que parece. Las sombras se retorcieron, buscando las banderas que colgaban de la cintura del joven. A su alrededor, los estudiantes observaban atentos. Algunos incluso suspiraron, creyendo que habían logrado contener al joven ruso. Pero entonces, una voz tranquila, casi divertida, resonó desde el interior de la oscuridad. Lo siento, muchachos. Realmente es genial luchar contra ustedes, pero mi equipo me necesita. El silencio se hizo por un instante. Y luego, un destello dorado se filtró desde dentro del capullo. Primero pequeño, como una chispa. Luego más intenso, más cálido, hasta que todo el capullo comenzó a vibrar. Un rugido profundo resonó en el aire. Y entonces, una onda de energía explotó desde dentro, arrojando a todos los que estaban cerca. Los muros de hielo se agrietaron. El suelo tembló. Tokoyami salió volando hacia una de las paredes heladas, mientras Dark Shadow chillaba, retrocediendo con miedo ante aquella luz. Incluso Uraraka, que se había decidido a por fin atacar, salió volando hacia arriba con gran velocidad, regresándola casi con gentileza, al mismo lugar de donde había saltado. En medio del resplandor, Goku emergió, su silueta envuelta en vapor y energía. El brillo dorado se desvaneció tan rápido como había aparecido. Solo quedaba su sonrisa tranquila, y su voz ligera entre el polvo. Lo siento, chicos, dijo mientras comenzaba a correr con increíble velocidad. Fue divertido. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre los pasillos helados, dejando atrás un eco y miradas atónitas. Kirishima, con un pequeño moretón en la frente, se sentó en el suelo, con una expresión de incredulidad. ¿Divertido?, repitió, aún sin poder creer del todo la facilidad de su escape. O sea que en ningún momento fuimos un reto para él, Ribbit, agregó Tsuyu levantándose y revisando su lengua. Y desde el fondo, una voz fastidiada rompió el ambiente con furia. «Eres un presumido, Goku», replicó Kaminari mientras se sobaba la cabeza. Uraraka, por su parte, estaba perpleja. Era difícil para ella procesar lo que acababa de pasar. Y es que, por un instante, por una mínima fracción de segundo, creyó verlo. A él, a su salvador. La joven pelicastaña se llevó una mano al pecho, su corazón latía con tanta fuerza, que parecía que explotaría. Esto no puede, no, Goku-kun. Mientras tanto, el equipo de Goku se encontraba al borde del colapso. Bakugo seguía desaparecido, volando en algún punto del laberinto helado, sin preocuparse por nadie más que por él mismo. Deku había caído. Setsuna se había divertido lo suficiente con él y, tras un último movimiento ágil y burlón, le arrebató todas las banderas, incluida la suya, que era una de las que tenía el mayor puntaje. A unos metros, Todoroki resistía. Su respiración era profunda, y el vapor blanco escapaba de sus labios. El hielo cubría gran parte del terreno, pero los rivales no se detenían. 3 estudiantes de la clase 1B los rodeaban, y ahora Setsuna se unía al ataque, convertidos ya en 4 oponentes coordinados. Itsuka Kendo avanzó con pasos pesados, sus manos ampliadas como mazas gigantes, listas para aplastar. Tetsutetsu rugía con furia metálica, su cuerpo convertido en acero puro. Monoma conjuraba pilares de hielo con una sonrisa insolente. Y Setsuna lanzaba fragmentos de su cuerpo como proyectiles cortantes, buscando inmovilizarlo. Todoroki intentó retroceder, analizando los ángulos, pero por primera vez no encontró salida. Los 4 ataques convergieron sobre él. Y entonces, un destello atravesó el aire. Una aura blanca y azul cayó desde lo alto como un cometa, impactando el suelo con tal fuerza que una onda de energía rompió el hielo bajo los pies de todos. El rugido del impacto hizo eco por todo el estadio. Los espectadores contuvieron el aliento. Los estudiantes que aún combatían en la distancia se giraron, intentando entender qué había sucedido. Una nube de vapor cubrió el área. Y cuando se disipó, Son Goku estaba de pie frente a Todoroki.
Su expresión era serena, casi sonriente, pero su mirada tenía la firmeza de un muro inquebrantable. Con su mano izquierda, había detenido el golpe directo de Itsuka Kendo. Su palma, completamente abierta, sostenía su puño gigante como si no pesara nada. Con su mano derecha, había bloqueado el golpe de Tetsu, cuyo brazo metálico temblaba ante la presión. Como si el antebrazo de carne y hueso del joven Saiyajin fuera cientos de veces más fuerte que su don metálico. Detrás de ellos, Setsuna fue empujada violentamente hacia atrás por una ráfaga invisible de energía. Las partes de su cuerpo que había lanzado salieron disparadas en todas direcciones, obligándolas a regresar con su dueña. Y el hielo de Monoma se fracturó. El poder copiado se quebró ante una energía que lo superaba por completo. Los 4 estudiantes de la clase B retrocedieron, perplejos. Todoroki lo observó, con un hilo de vapor saliendo de sus labios. Su voz, apenas audible, escapó entre suspiros. «Por fin llegas». El Saiyajin lo miró por encima del hombro, y con esa sonrisa suya, de la que siempre precedía a algo impresionante, respondió. «Perdón por la tardanza». Su voz tranquila, pero firme. «Ahora, es mi turno». En ese momento, Itsuka Kendo avanzó con pasos medidos hacia Goku, algo que sorprendió a todos los que observaban el encuentro. El Saiyajin, percibiendo la firme determinación en los ojos de la joven pelinaranja, no se dejó intimidar. Relajó ligeramente su guardia y la enfrentó directamente. Kendo se detuvo frente a él, y con un gesto que combinaba respeto y seriedad, se inclinó levemente. Son Goku-san, mi nombre es Itsuka Kendo, estudiante de primer grado de la UA en la clase B, y antes de continuar con esto, debo decir. Tus habilidades en combate son simplemente impresionantes, desde que llegaste a la UA, te he observado y debo admitirlo. Como practicante de artes marciales, espero algún día poder alcanzar tu nivel. Deseo que nuestro enfrentamiento sea honorable, provechoso y, sobre todo, respetuoso. Goku parpadeó un instante antes de esbozar una pequeña sonrisa. Que sea un buen combate, señorita Kendo. Respondió, inclinándose también en señal de respeto. En un instante, ambos se separaron con un salto, aterrizando en postura de combate, listos para que el choque comenzara. Y en un instante, Itsuka se lanzó hacia Son Goku con un grito que resonó con determinación, mientras Tetsu surgía a su lado para atacar al joven ruso. De repente, Goku se vio atrapado en un combate 2 contra 1, esquivando y bloqueando con precisión cada embate de sus oponentes. Cada movimiento suyo era fluido, medido, casi coreográfico. Y aunque sus músculos se tensaban con fuerza, se notaba que su objetivo no era herirlos, sino evitar que le quitaran sus banderas. Cada golpe que desviaba, cada salto lateral para esquivar, mostraba control absoluto y respeto por las reglas del juego. Mientras tanto, Todoroki seguía enfrascado en su duelo con Monoma. Ráfagas de hielo chocaban contra ataques robados con habilidad, generando un combate parejo y visualmente impresionante, cada destello de energía reflejando la concentración de ambos. Y cuando Setsuna se preparaba para atacar al joven bicolor junto a Monoma, la expresión de la chica peliverde cambió de concentración a leve terror. Bakugo, por fin, había llegado al centro del combate, listo para defender a su equipo con su furia explosiva característica. «Maldición, Deku. No puede ser posible que te quitaran tus banderas», reprochó, con voz cargada de frustración. «Discúlpame, Kacchan», respondió Deku, casi entre quejidos, sintiendo el peso del momento. En ese instante, Bakugo se lanzó hacia Setsuna, desatando una serie de ataques fulminantes. El equipo de la clase 1A demostraba que, incluso bajo presión, cada uno estaba sincronizado, adaptándose y luchando con determinación. Cada movimiento, cada explosión y cada esquiva componían un espectáculo de estrategia, velocidad y fuerza contenida, dejando claro que aquel enfrentamiento, aunque parte de un juego, era mucho más que un simple ejercicio. En medio del combate, Todoroki quedó de espaldas a Goku, cada uno centrado en sus respectivos oponentes. Sin embargo, Goku rompió la concentración con un comentario que tomó a Todoroki por sorpresa. ¿Por qué no utilizas tu fuego?, preguntó con un tono ligeramente reprochante. Los ojos del joven bicolor se abrieron apenas, y con un dejo de molestia, respondió a secas. Porque ese no es mi poder. Nunca usaré algo que no me pertenece.
Sin perder tiempo, Todoroki levantó nuevamente picos de hielo, que Monoma esquivaba con esfuerzo, mientras Goku fruncía el ceño ante la firme negativa. En un movimiento rápido y preciso, extendió la mano, liberando una onda invisible de energía que empujó a Tetsu y Kendo, otorgándose un breve respiro en medio del combate. Lo siento señorita Kendo, pensó para sí mismo, pero nuestro combate mano a mano tendrá que ser otro día. Aún con su expresión levemente molesta, Goku saltó con una mortal hacia atrás por encima de Todoroki, quien ya enfrentaba a Monoma. Y, con un solo movimiento controlado, nunca letal, conectó una patada en la nuca de Monoma, dejándolo inconsciente frente a Todoroki. Tomando por sorpresa al hijo del héroe número 2, ¿pudo hacer eso todo el tiempo? Pensó Shoto para sí mismo. Luego, haciendo algo inesperado, Son Goku lanzó un golpe hacia su propio compañero. Todoroki apenas logró esquivarlo con dificultad, como si desde el inicio el joven ruso hubiera querido que así fuera. Los ojos de Todoroki se encontraron con los de Goku. Con un tono que mezclaba molestia y determinación, dijo: «Usa tu fuego contra mí». Un silencio breve pero palpable recorrió el campo. Todos los presentes quedaron ligeramente sorprendidos ante la audacia del desafío. Por su parte Izuku Midoriya miraba la escena con absoluta incredulidad. Sin saber exactamente qué hacer, solo se limitó a observar el reto. Bakugo, aún permanecía ocupado intentando atacar a Setsuna, mientras la joven peliverde intentaba escapar del rubio furioso, dividiendo su cuerpo en múltiples partes, que esquivaban todo con extrema dificultad. Todoroki, todavía sorprendido pero empezando a captar la intención de su compañero, bajó la mirada con evidente fastidio. Apenas se oyó su voz, casi inaudible. «No te metas en lo que no te importa». Goku reaccionó al instante. Una enorme masa de hielo surgió del suelo, obligándolo a dar un salto ágil para esquivarla. Al aterrizar, Todoroki quedó nuevamente impresionado. El brazo del Saiyajin había atravesado el muro de hielo con facilidad, como si fuera papel, obligándolo a esquivar nuevamente a duras penas el ataque. Del otro lado, Goku repitió la provocación con un tono más desafiante. «Creí que habías dicho que no te contendrías, ¿no es así? Utiliza tu fuego contra mí». La expresión de Todoroki se afiló aún más, y con un movimiento seco lanzó otra ráfaga de hielo, cada ataque chocando contra la determinación silenciosa de su compañero. La tensión entre ambos había captado la atención de varios presentes. «¿Qué? ¿Qué es esto?», exclamó Present Mike con tono exagerado, casi cómico. «¿Dos estudiantes del mismo equipo luchando entre sí? No paras de darnos sorpresas, ¿no es así, Son Goku? Tú sí que haces que el festival deportivo sea emocionante». Mientras tanto, Deku observaba la escena con mezcla de sorpresa y preocupación. Notaba cómo Todoroki comenzaba a perder la paciencia, mientras Goku parecía comenzar a exaltarse más y desafiar cada movimiento, manteniendo un ritmo controlado pero provocador que hacía que todo el duelo se sintiera impredecible. Por su parte Tetsu, al ver cómo Kendo había quedado noqueada por la onda de energía de Goku, y cómo sus rivales parecían ignorar la seriedad del enfrentamiento, se llenó de ira. ¿Realmente no nos toman en serio?, gritó, cargando hacia Todoroki con fuerza. «Dejen de vernos hacia abajo. No somos inferiores». Todoroki, visiblemente molesto, detuvo al joven metálico de inmediato, envolviéndolo en una capa de hielo que lo inmovilizó por completo, incapaz de usar su quirk. Pero en ese instante de concentración, un golpe directo de Goku alcanzó a Todoroki, haciéndolo retroceder unos pasos. No había sido un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para molestar un poco más al joven bicolor. «¿Por qué no utilizas tu poder? ¿Por qué niegas tu naturaleza?», preguntó Goku, con un tono desafiante que comenzaba a mostrar leves indicios de molestia. Todoroki perdió la paciencia. Mirando fijamente a Goku, su vapor comenzó a elevarse, concentrando energía gélida. «Porque este no es mi poder», gritó, liberando una explosión de hielo que levantó una nube de polvo helado, lo suficiente para cubrir el campo y hacer que todos contuvieran la respiración. En medio de la nube, Todoroki respiraba agitado, convencido de que había logrado detener a Goku. Sin embargo, detrás de él se escuchó una voz tranquila, firme y comprensiva. «Esa mirada, la he visto cientos de veces. En amigos, en enemigos, incluso». La mirada del Saiyajin bajó hacia el suelo con ligera vergüenza, en el espejo.
Todo ese odio y rencor acumulados te detienen. Goku se acercó, sus ojos fijos en los de Todoroki, quien lo miraba por encima de su hombro. Tienes tanto rencor en tu corazón, que olvidas quién eres, y quién quieres ser. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y reflexión. Incluso en medio del festival deportivo, el combate había tomado un matiz mucho más profundo. Todo ese odio, ese rencor que sientes, es hacia tu padre, Endeavor, ¿no es así?, dijo Goku, con precisión casi intuitiva. Las palabras golpearon un nervio sensible, y el vaso de su paciencia se rompió. Todoroki perdió la calma por completo. En ese momento, del lado izquierdo de su rostro comenzó a brotar un brillo incandescente que parecía aumentar con su ira. Notando lo que estaba a punto de suceder, Izuku Midoriya se lanzó sin pensarlo. Todoroki, no lo hagas. El One for All se activó en sus piernas, posicionándolo en segundos, en medio de sus compañeros, intentando detener el conflicto. El joven peliverde intentó usar su poder para empujar al joven Shoto, sin embargo, ya era tarde. Un grito aterrador, poco común en el joven bicolor, retumbó por todo el estadio. Cállate. No sabes nada sobre mí. De manera explosiva, el hielo surgió del suelo con violencia asesina, acumulándose en una gigantesca pila que superó la altura del estadio. No lastimó a nadie, pero la demostración de poder fue tan impresionante como aterradora. Cada bloque, cada fragmento de hielo, era una muestra de la fuerza contenida de Todoroki, capaz de alterar el entorno entero con solo su voluntad. El aire temblaba, cargado de frío y tensión, mientras todos los presentes quedaban boquiabiertos ante la magnitud de la explosión helada. Justo cuando la tensión parecía insoportable, un grito rompió de golpe el silencio del estadio. «Suficiente», exclamó Midnight, su voz amplificada por los altavoces, retumbando en cada rincón y dejando claro que el juego de banderas había llegado a su fin. Las sirenas sonaron al instante, anunciando el final oficial del combate. Todos permanecieron un momento en silencio, todavía sorprendidos por lo ocurrido, mientras la adrenalina comenzaba a ceder. Todoroki, aunque visiblemente alterado, empezó a recuperar la compostura. Miró hacia la cima de la gigantesca estructura de hielo que había creado y vio a Goku todavía de pie, inmóvil, firme. El ataque, por agresivo y poderoso que había sido, no había sido nada para el Saiyajin, quien lo observaba con una mezcla de ligera molestia y preocupación, evaluando la fuerza y la determinación de su oponente. Todoroki lo estudió unos segundos más, y al notar su brazo izquierdo se giró con desdén, encaminándose hacia la salida del escenario. Son Goku sostenía al joven peliverde, quien parecía estar muerto de miedo absoluto, aún sin poder comprender lo que había ocurrido. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó el joven ruso a su compañero, colocándolo con tranquilidad en la pila de hielo en la que se encontraban. Sí, estoy bien, gracias, Goku-san, creí que moriría. Goku sonrió levemente mirando a su compañero, e inmediatamente giró su cabeza una vez más en dirección al joven bicolor. Antes de desaparecer por completo, Todoroki se agachó, apoyó los 5 dedos en el suelo y comenzó a derretir la inmensa masa de hielo que había invadido casi todo el campo. Cada bloque se fundía, goteando lentamente, como si el escenario respirara tras el combate. Deku lo observó una última vez en silencio. Su mirada reflejaba la misma mezcla de emociones que Goku, un destello de enojo contenido, teñido de preocupación por su compañero. Y entonces, miró nuevamente a su compañero Son Goku. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó directamente, a lo que el joven Saiyajin solo se limitó a guardar silencio mientras una expresión de disgusto total y preocupación se hizo presente en su rostro. En ese momento las pantallas holográficas se iluminaron con los resultados oficiales. Primer lugar, clase 1A. Los nombres aparecieron en orden, acompañados por cifras que relucían como medallas digitales. Son Goku, 1995 puntos. Katsuki Bakugo, 1395 puntos. Shoto Todoroki, 1220 puntos. Izuku Midoriya, 130 puntos. El último apenas había recuperado unas pocas banderas tras su enfrentamiento con Setsuna, pero el destino, y el esfuerzo compartido, lo mantenían dentro del grupo ganador. Debajo de ellos, los demás nombres aparecían con sus respectivos puntajes. Hitoshi Shinso, 1110 puntos. Hanta Zero, 910 puntos. Ibarashi Osaki, 890 puntos.
Denki Kaminari, 850 puntos. Mina Ashido, 630 puntos. Yuga Aoyama, 600 puntos. Ochako Uraraka, 560 puntos. Mei Hatsume, 510 puntos. Tetsu, 500 puntos. Eiigo Kirishima, 500 puntos. Fumikage Tokoyami, 330 puntos y Momo Yaoyorozu, 210 puntos. Mientras en las gradas, Present Mic amplificó su voz con una energía que casi vibraba en el aire. Nuevamente los 4 estudiantes ganadores del primer evento, han quedado en primer lugar. Tu clase sí que es única Eraserhead. Y con eso, señoras y señores, concluimos el juego de banderas. ¡Qué espectáculo, qué intensidad, qué demostración de poder! La cámara de transmisión recorrió los rostros sudorosos de los estudiantes. Algunos celebraban, otros, simplemente respiraban, agotados pero satisfechos. Y ahora, el evento final. Las pantallas del estadio se encendieron como antorchas digitales, y el anuncio resonó en todo el coliseo, acompañado de una proyección masiva que giraba sobre el público. Los mejores 16 participantes del juego de banderas, pasarán al último evento. Torneo 1 contra 1. Y al mismo tiempo que Present Mic hablaba, los combates definidos en la primera ronda del torneo aparecían en pantalla. Tetsu contra Eiigo Kirishima. Fumikage Tokoyami contra Momo Yaoyorozu. Shitoshi Shinso contra Izuku Midoriya. Shoto Todoroki contra Hanta Zero. Mina Ashido contra Yuga Aoyama. Mei Hatsume contra Son Goku. Ibarashi Ozaki contra Denki Kaminari. Y finalmente, Ochako Uraraka contra Katsuki Bakugo. Tras el anuncio, Present Mic informó que habría un breve receso antes del inicio de los combates individuales. El rugido del estadio se disipó poco a poco, dejando atrás el eco metálico de los altavoces. En los vestidores, el ambiente era denso. El vapor de las duchas se mezclaba con el olor a sudor, ozono y tela quemada. Todoroki permanecía apartado, más distante de lo habitual, con la mirada fija en el suelo. El recuerdo de lo ocurrido durante el juego de banderas, y la mirada y palabras de Son Goku, parecían haberle dejado una grieta invisible. Bakugo, apoyado contra una pared, observaba en silencio a Son Goku. No había rabia ni provocación en su mirada, solo una concentración contenida, una evaluación silenciosa del guerrero que había dominado la arena. Mientras tanto, Midoriya se sentía fuera de equilibrio, atrapado entre admiración y duda. El aire en la sala era pesado, como si todos comprendieran que el verdadero festival apenas estaba por comenzar. En ese momento Uraraka se acercó a su compañero ruso con ligera incertidumbre en sus pasos, mientras el Saiyajin ajustaba sus característicos guantes de cuero. La pelicastaña dudó unos segundos, respirando hondo antes de llamar su atención. Goku-kun. El joven ruso volteó al instante y una mirada serena pero ligeramente preocupada fue notada casi al instante por la joven heroína. Hola Uraraka-san, ¿qué sucede? Ochako se dio cuenta con solo mirar sus ojos, algo acongojaba en gran medida a su compañero. Ella quería preguntarle acerca de su poder, aquel resplandor imposible que había presenciado en la arena, aquel parecido tan grande con esa persona que la había salvado. Sin embargo, su pregunta murió antes de nacer. Entendió, sin necesidad de palabras, que no era el momento. Aquel guerrero, por más sereno que luciera, cargaba con algo más que un simple don, y en ese instante, lo mejor que podía hacer era darle espacio. Solo quería felicitarte por tu gran esfuerzo en el juego de banderas, estuviste increíble Goku-kun. Se limitó a sonreír con suavidad, como una forma silenciosa de apoyo, a lo que el joven ruso respondió con el mismo gesto. Gracias, Uraraka-san. Tú también estuviste increíble. Así, unos cuantos minutos después, el descanso llegaba a su fin. En los vestidores, el sonido metálico de las cremalleras, el chasquido de los guantes y el eco de los pasos componían una sinfonía previa a la batalla. Cada estudiante se preparaba en silencio, enfocado en su propia guerra interna. Y por fuera, en los pasillos subterráneos que conducían a la arena, las luces parpadeaban con un brillo tenue. El murmullo del público se filtraba como un trueno lejano, creciendo con cada segundo. Allí, en uno de esos corredores, Todoroki aguardaba. La penumbra recortaba su silueta, mitad luz, mitad sombra. Frente a él, Midoriya lo observaba con su rostro lleno de inseguridad. ¿De qué querías hablar conmigo, Todoroki?
preguntó con cautela. El joven bicolor no contestó nada, solo afiló su mirada, no había hostilidad en su expresión, solo una decisión que pesaba como acero. Afuera, el rugido del estadio anunciaba el inicio del torneo. Dentro, en aquel pasillo, comenzaba un diálogo que cambiaría el rumbo de ambos.